Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Toco Madera. Nos volvemos a encontrar en otro miércoles. Únicamente 7 minutos pasaron de las 6:30 de la tarde y voy a pasar a presentar a la gente que me acompaña en el día de hoy. Primero a mi gran co-keeper, la de todos los días, Majo Guano. Majito, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Joaco, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Nunca estuve tan bien en mi vida. Tuvimos un lindo fin de semana, pero antes de ir con todo lo que estuvo pasando, la presentamos a ella, que viene hoy en modo columnista y también a ocupar un lugar en la mesa. Álvaro, bienvenida, ¿cómo estás? Vengo a gozar, Muy bien. como estamos desde el domingo a la noche. Estamos muy Así. bien a partir de después del domingo, ¿no? Espero no hacer chistacos de más, nada más. Chistacos. Solo Aparte, los que permiten los límites. no hay límites. Merecemos un poco gozar también. Sí, y, sí, sí, obvio, sí, nos y era tocaba. necesario que estés acá para hacer eso también un poco. Creo que tengo muy alto el micrófono. Voy a bajarlo en vivo. Nos tocaba Sí, gozar un sí, poco, sí, nos sí. tocaba gozar un poco y además, bueno, lo vamos a ver en un ratito, pero también festejar y tener como un mensaje de la sociedad, ¿no? Que eso es lo que creo que es más importante de todo, no solo la cuestión triunfo, sino entender que había un mensaje, por ahora, del pueblo bonaerense. Sí, la gente no come vidrio, ya se dijo. Y además, Tal el cual. domingo tuvimos una gran jornada en el que Tuvimos vimos un poco Una gran jornada. Sí, el jolgorio de la gente, ya se sentía. Sí, estamos hablando de, antes de ir con los resultados, obviamente, y entrar en el momento rosca, tuvimos la fiesta en el búnker de Sube, Yes. que tuvimos 3 horas, poquito más, en realidad me parece, de Eso sí programa. es una fiesta. Sí. Metimos Podía pedazo no de ser 3 evento. horas. fiesta. 3 horas. Y salió una fiesta. Sí, Salió la verdad. fiesta, salió fiesta. El momento de... Nosotros nos arriesgamos a decir que iba a ser una fiesta Sí. aparte, antes de tiempo. No sé, porque este equipo es muy cabulero. Me pareció raro eso, pero salió bien. Y Y cumplimos. quedó comprobado algo. Sube, trae suerte. Es Recuerden. cábala. Es cábala, claramente. Así que terminó siendo una fiesta. No sé si tenemos algo para ver de ese día, porque la verdad que estuvo bárbaro. Sí, Y además acá había gente, no solo estábamos en Sube Canal, sino que también había gente mirando la transmisión abajo de nuestro estudio, que estaba tomando una birrita, comiendo unas pizzas y informándose con Sube Canal. sí, en el patio con el proyector. Este es el momento en el cual nos enteramos que efectivamente Esas caras lo Fuerza dicen Patria todo, ¿eh? había ganado por amplia Y diferencia. ahí ya estábamos gozando, pero totalmente en ese momento. Ayúdame, por favor, Pedro. Tanto que, tanto se jodió que mucho jodimos con eso. esto. Pero Sí, yo sí, no tal cual. No sé cuántas sabía veces que era en toda la transmisión se habrá puesto play a ese video. De repente nadie le creía a Mati Mouset cuando ponía el peronismo está ganando por ¿Cómo no? amplia diferencia, qué sé yo. No, Todos- por amplia decimos, no, está haciendo referencia al meme, Claro. está haciendo referencia al meme, no. Era- El chabón era tenía amplia. data. Perdón, Sí, sí, Mati, sí. te lo decimos desde acá. Ahí tenemos fotukis. Ya estamos hablando todo así. Estuvieron Nati Saracho. ¿Vino Nati Saracho? Con Cintia Romero, Con Cintia Romero, que claro. además en ese momento ya no lo sabía, se enteró un ratito después que fue electa por el pueblo bonaerense como diputada. Así que fue casi que una primicia traerla a Cintia, porque ahora va a asumir prontamente como diputada. Ahora por no la va a tener provincia de Buenos Aires. lugar en la agenda para hablar con nadie. Pero Ah. estuvo acá, estuvo en su canal. Y Nati, que ya es diputada, así que nos dimos un lujito para gran arrancar el lujo. programa, la verdad. Sí, y que nos dejaron tareas también importantes para Sí. lo que se viene con las nacionales. Así que. Y Y, ahí miren todo esa el foto. equipo. Miren esa foto, miren esas caras de felicidad. El Dream Team. Hicimos 3 horas de programa ininterrumpido y muy divertido y fantástico con buenos resultados y encima ganamos. Bárbaro. Gran equipo. Si Gran pegaron jornada. mucho tu campera con la de Mayra Mendoza, Pero argentinizada. pero argentinizada. Debemos decir. tal Sí, cual. es de una amiga que además justo hoy está acá, Camila del Tufo, que la ¿Es quiero de mucho. Cami de Té? Así que Tomá. se lo vamos a agradecer a ella. Porque además fue una gran compañera durante la campaña para mí, así que aprovecho a mandarle un beso que está acá. Muy bien. Y debemos. Algo que quiero decir. Vamos a escuchar a Nati. A Nati, muy bien. Acá habla lo mismo y en este momento donde caló tanto las tripolíticas, son todo lo mismo y con los AUE y con todo lo que pasó en el último tiempo, tenía el miedo de que haya poca participación, pero la verdad que venía hablando con compañeros y me decían que fue bastante gente a votar y la verdad eso es un síntoma positivo, ¿no? Más allá de a quién vota que cumpla
con el ejercicio de ir a votar y poder elegir y hacerse cargo también de que somos una sociedad con democracia Muy bien. y comunidad, ¿no? Entonces, Algo que decía Nati, esto que remarcaba, ¿no? Que tenía un poco de miedo de cuánta gente, cuánta concurrencia iba a terminar yendo a votar. Un número que termina sorprendiendo, me parece, ¿no? 63% del padrón que vaya, se acerca a las urnas, vote, elija a sus representantes, termina un poco superando una expectativa que era muy menor a un 60% incluso. Sí, era una discusión previa a las elecciones de cuánto iba a ser la gente que iba a venir a votar. De hecho, en un momento estábamos un poco militando, che, vayan a votar, como los yanquis. Habíamos hecho mucho ese chiste. Y efectivamente se sintió después, durante toda la jornada del domingo, la gente en la calle moviéndose un domingo, claramente indicador de que estaba yendo a votar o que algo estaba pasando. Y que de hecho después también, cuando estábamos por conocer los resultados, ya tipo 8:30, pasaban autos, se escuchaban bocinas. Había un festejo ya previo de está pasando, sí, está pasando algo. Algo ya se sentía, Sí. incluso jodimos mucho durante el día, ¿no? Con el día lindo, con el día agradable, con mucha gente en la calle, ya un poco Es un día P, dijo Grabois. Exactamente, se podía vaticinar un poco el día, pero bueno, a mí ahora me gustaría ya entrar, Albert, si te parece, si estás, Obvio. para meternos en los Estoy. números. No soy caniche, pero estoy. Pero estoy, muy bien. Y empecemos por La Plata, Nuestra ciudad. nuestra ciudad, que Mirá acá lo que es está eso. el mapita. Perdón. Eso. Impensado. ¿Saben que además de lo del día soleado y peronista, yo tenía una sensación, y lo charlamos esto con algunos compañeros, que había una sensación cuando pasábamos por las plazas, Ujú. que hubo tanta crítica con las plazas y demás, que decíamos llenas de gente, Sí. gente compartiendo con sus familias, con sus Sí. amigos, con sus parejas, tomando un matecito, comiendo un sanguchito, algo, seguramente después de ir a votar, porque de verdad que fue alta la concurrencia y que a mí eso me puso muy contenta también, porque no es solamente, bueno, voy, voto y que fue un voto para justo el partido en el que yo estoy, en el que milito, sino porque también es como, bueno, me hago cargo de que depende de mí también cambiar Claro. las cosas o dar un mensaje al gobierno. Y eso me parece que es al menos algo para celebrar. Después con los resultados también, porque es esperanzador también que la gente le ponga un poco un freno al gobierno nacional y le dé un mensaje político de que lo que elegimos también los bonaerenses es justamente que haya un Estado presente, haya políticos de Estado presente, y eso se vio en las votaciones. Y ahí lo tenemos, una elección, por supuesto, muy polarizada, que lo vemos también en el Totalmente. ingreso y en el no ingreso en la Ciudad de La Plata de concejales o diputados de las otras listas, tanto del Frente de Izquierda como de Somos, que es una alianza en donde está el radicalismo y también algunos sectores del peronismo. Y bueno, muy polarizado, por supuesto, entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que es lo que viene pasando en general en todo el país, excepto en algunas provincias en donde tienen más peso los gobernadores y las listas propias provinciales. Pero bueno, acá sí ya sabíamos, nos esperábamos una elección así. Nos esperábamos tal vez un mejor desarrollo de las otras fuerzas, a lo mejor con la capacidad de entrar al Consejo Deliberante, a la Cámara de Diputados, y sin embargo, bueno, la elección súper polarizada y la diferencia alta de porcentaje Sí. y de votos. Sí, esta polarización de la que hablaba justamente, cuánto escuchamos a Milei y a cuánto candidato también diciendo durante toda la campaña, usando el título kirchnerismo nunca Nunca más. Totalmente. Y que no había otra cosa también, porque ese es el problema. No Sí. había, acá en la Ciudad de La Plata no había una propuesta política, en la provincia tampoco. Lo que había era una propuesta de derrotar a otro y no de cómo iban a hacer para Sí, mejorarle ¿con qué la lo vida derrotamos de última, a los no? bonaerenses o a los platenses, exactamente. Y acá también se vio eso, porque la ciudad también estaba hacía muchísimos años muy paralizada. En el año y medio del gobierno de Ala, claramente la ciudad empezó a cambiar, y eso se notó porque hacía muchísimos años que no ganaba el peronismo una elección de medio término así, y sobre todo con tanta diferencia. Y ahí lo ponían en el resultado barrio por barrio, la mayoría de los barrios en el casco, pero también en una diversidad de los barrios que no tiene que ver con la zona y con la ubicación, sino con que efectivamente el gobierno municipal llegó con su propuesta política de alguna u otra manera a esos lugares, y es arrasador Me casi sorprende en todos los barrios. lo de Citibel, a mí realmente me dejó perpleja.
La verdad que sí. Sí. Y bueno, lo que se perdió, que es Gonet, por ejemplo, por muy poco, digo, elección Sí. muy buena para el peronismo en la ciudad, histórica, se podría decir, y que bueno, eso claramente es un mensaje político y para la política en general, ¿no? Sobre todo porque acá en La Plata me parece que lo que pasó con La Libertad Avanza es que decíamos, ¿quiénes son? Porque no había un cartel, no había una cara, no había una propuesta y de verdad que no vimos a alguien que venga a discutir con una incluso propuesta. lo único fueron los pasacalles sobre 13 cuando hicieron el acto en Atema, que justamente Exacto. decían kirchnerismo nunca más. Claro, los Era el conocíamos mensaje. como los tipos que venían a hacer actos en el Salón Cheto de Gonet. También. Exacto. Y está bueno Era también eso. saber eso. No alcanza solamente con el arrastre de la figura presidencial, además de que hay un mensaje para la figura presidencial, pero también la gente necesita una propuesta de qué vas a hacer cuando gobiernes. Y me parece que también es algo que está bueno propio para el peronismo, ¿no? Porque se cerró una lista de unidad acá en la provincia. También ahora en las elecciones nacionales que se viene el 26 de octubre y está bien entender que, bueno, necesitamos tener una propuesta política concreta de lo que hacemos, a diferencia por ahí de lo que tiene La Libertad Avanza, pero han tenido otros partidos también, que es solo ser oposición a o querer destruir o acabar con un partido o un espacio político, un movimiento en este caso como es el peronismo. Bueno, eso no pasó y lamento decirles que no va a pasar a lo largo de la historia porque hace muchos años que se demuestra que es difícil terminar con el peronismo. Este es el flyer de Fuerza Patria La Plata, Plata. después de la elección ganada, Exactamente. ni más ni menos. Y después te fuiste para acá, el búnker de ALAC, ahí en 8:50, 8:50, 8:51. Sí, esto ya es en la calle, en el escenario que se había armado en el búnker de Fuerza Patria Provincial. Había uno local en donde se hizo una conferencia de prensa del intendente y después habló el gobernador y se pasó también un audio de Cristina que tuvo presencia en la elección y era muy importante también que esté su voz y que pueda acompañar a quienes estaban en el festejo. Y bueno, y ahí había una diversidad muy grande de la gente que estaba escuchando, pero también arriba del escenario había un montón de intendentes, de funcionarios y estaban sobre todo las representaciones de todos los espacios políticos, de todas las organizaciones que integran Fuerza Patria. No solo organizaciones, sino también gremios, por ejemplo, que estaban acompañados y que son parte de las listas. Así que mucho festejo. Y Sí. hablando vos querías decir algo. No, ya me olvidé. Bien, bueno, yo para continuar nada más. Hablando de intendentes, ¿estaba Seco también? Sí. ¿Tenemos los resultados de Berizo? No, Para- de Ensenada. De Ensenada, perdón, es verdad. Pero Pero Berizo- también estaba Berizo y estaba estaba Berizo. Cagliardi y Sí. estaba en el escenario también con Axel. Siempre son, de hecho, dos intendentes de su armado. Ahí está. Acá. Acá están los resultados. Arrasador. Lo de Seco De Seco. es realmente arrasador. Es Lo uno hizo de nuevo. lo hizo Algo de a lo nuevo. que está acostumbrado, claro. Es Sí. como. Sí, Y por ahí, a absolutamente. diferencia de La Plata, en Ensenada y en Berizo, si anduvieron por ahí, se habrán dado cuenta que había mucha propaganda política de La Libertad Avanza. Pero bueno, también lo mismo. Digo, hay una referencia que tienen los intendentes hace mucho tiempo y una política construida a partir de la política de obra pública, de la política social y demás, que es muy difícil hacerle frente. Y bueno, Mario Seco, como intendente de Ensenada, también pasó en Malvinas Argentinas. Y después hay otro municipio que no está, pero quedó bastante cerca de este porcentaje, que es Avellaneda, que son gestiones además que vienen hace un tiempo, que la diferencia es de verdad avasallante en el porcentaje y que claramente marca una continuidad de un modelo. ¿Es la localidad, puede ser, de provincia que mayor diferencia sacó en estas elecciones? Exactamente, sí, 68. Bueno, Y ahí y ahí tenemos lo está de Nardini, que es de Malvinas Argentinas, que también es lo mismo. De hecho, creo que es un poco más de diferencia, porque es 28, ¿no? De La Libertad Avanza en Ensenada. Bueno, es apenitas son creo que 4 puntos, pero el más alto es este, que es el de Malvinas Argentinas. Son Tremendo. 45 puntos de Claro. diferencia. Es Lo que se diría un bueno. paseo total. Paseo Completamente. total. Es un montón, sí. No tiene sentido. Sí, es esa cantidad de increíble. la diferencia que se termina capitalizando en provincia, me parece que se va un poco desprendiendo de estos municipios en los cuales más de 40 puntos de diferencia hubo. Sí, no sé si tenemos, bueno, ahí está Cagliardi también, que igual la diferencia también es muy Sí, 15 amplia. puntos, 16. Y que también eso, otra vez muy bajas los porcentajes de
las otras fuerzas, muy polarizada la elección. No sé si tenemos el mapa provincial que tiene un poco todas las secciones, pero también es bastante contundente la victoria de Fuerza Patria, porque además no solo es que gana en las secciones electorales que por ahí estaba más pensado ganar, como puede ser la tercera, que además es la más grande y que tiene ya muchos intendentes que son del armado de Fuerza Patria, pero también elecciones muy buenas, por ejemplo, la quinta sección, que es donde está Mar del Plata, que por muy poco, digamos, pero que son elecciones muy buenas realmente, en donde hay un crecimiento de una elección a otra del armado de Fuerza Patria, Unión por la Patria en la elección anterior, muy grande. Bueno, y ahí se ve el mapa de pintado de provincia. celeste. Sí, de hecho la cuarta, creo que como el general de la cuarta lo ganó Fuerza Patria, campo, mucho campo, y un sector muy radical, yo vengo de ahí, entonces lo conozco. De hecho, el candidato principal de Somos Buenos Aires era el intendente de Junín, que porcentaje bajísimo, una diferencia muy grande, tercera fuerza creo que quedaron. Y que también no alcanza con los intendentes que se candidatearon para defender quizás su lugar ahí en las regiones y no son de Fuerza Patria. Claramente Total. no hay una política real, un proyecto real que defender, que, como decías vos, Albert, sino que Total. es más una cuestión de referencia nomás. Sí, Y no alcanzó. Y la imposibilidad también de por ahí esos espacios de mostrar una tercera posición. Digo, Exacto. como bueno, acá hay detrás de cámara 3 tandilenses justo, ¿no? En Tandil pasó lo mismo, que hay un oficialismo hace muchísimos años, con el intendente que es Lungui, que es del radicalismo, y que esto fue en el armado de Somos, e igual quedaron tercera fuerza, ¿no? Claro. Sí, que es una locura, digamos, porque también hay un oficialismo muy marcado y que ganó en el centro o en los lugares más carolos de la ciudad, pero en la periferia le fue muy mal. Y también está esa imposibilidad de los intendentes que no están o en Fuerza Patria o en La Libertad Avanza, Sí. de quedar completamente desdibujados. Y eso también es, hoy un problema para el radicalismo de no aparecer en el mapa de la fuerza política en una provincia en donde tienen muchas intendencias históricas y bueno, eso, completamente polarizado. Después de esta imagen quiero ir a otra discusión, pero es tremendo cómo Sí. arrasó en Villa Fiorito. Sí. La 60 tierra puntos. de Diego podríamos Armando decir, Maradona, más o ni más ni menos. Bueno, Exactamente. sí hay lugares. Y a la discusión a la que quería ir es que me sorprende mucho el caso Bahía Blanca. Siendo un municipio, una ciudad que fue muy golpeada por las inundaciones, que tuvo muy poca respuesta por parte del gobierno nacional, aún así termina ganando. Total. Sí, no solo poca respuesta, sino que la primera gran inundación, Milei fue y dijo, arréglense, fíjense cómo hacen. Ayúdense entre ustedes. Total. O sea, y tenemos Tremendo. gente que conocemos que ha ido a Bahía Blanca a ayudar a la gente, a llevar donaciones. O sea, nos movilizamos muchas personas de toda la... Esto no digo que esté mal y que no lo vamos a hacer si vuelve a pasar, pero... No, hubo que es una lo que gran- dicen los libertarios. Claro, de hecho, es con una algunos gran espacios de la movilización provincia. por el bien del pueblo de Bahía Blanca, y aún así ese número me sorprende muchísimo. Sí, No sé cuál sorpresivo. fue El 15 puntos de diferencia. la participación del padrón bahiense, pero es un montón, 46 puntos, aparte Sí. de la diferencia. El gorila. Suele ser que tomó igual, la- Bahía Blanca, entendemos. Sí. Una ciudad media conservadora, si se quiere. El gorila. Ahí lo dice, tenemos un audio de Juan Grabois que dice, Sí. el gorila gorila. es... Bueno, sí, yo creo también que sobre todo en esto, como decíamos, una elección tan polarizada con los dos partidos, pero además con el modelo de Estado de un lado y del otro lado de la vereda muy explícito, ¿no? De no hacer obra pública, de reventar el Estado por dentro, como lo dijo Sí, el sí, propio presidente, frente, bueno, a una situación de urgencia en donde había una necesidad más que nunca de que esté el Estado y que dé una respuesta. Por eso es bastante sorpresivo. ¿Quieren que escuchemos a Axel un ratito? Sí. Dale. A ver. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos Gran y escenario. argentinas. Mucha Espero gente. mañana Yo no sabía que estaban todas estas llamado, personas, tener solo escuchaba a coraje Axel. y la valentía de reunirte para trabajar
para ponerte de acuerdo. Concreto su llamado y su línea, ¿no? ¿Puede ser que dijo un poco déjense de joder, peronismo y a seguir adelante? Algo Sí, así. en el cierre. Había mucha euforia en el cierre, yo no recuerdo esa frase exacta, si esto que hizo hincapié lo volvió a hacer al otro día también cuando salió la primera entrevista que dio a la mañana, que fue en Gelatina, que dijo esto, que estaba esperando mensajes del gobierno que Sí. lo inviten a tener una discusión. También hay que ver, hay gobernadores que, por ejemplo, están diciendo que no, que para qué van a hablar con ellos y después los cagan, como que está Claro. eso en el Sí, aire. igual también el gobierno salió a decir como que iba a llamar a los gobernadores que estén alineados con su política. Entonces es como, ¿vas Sí, a hablar también, con todos el- o no? El discurso, ¿no? Tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que sentarnos, rever lo que hicimos mal, pero después también diciendo no vamos a cambiar el rumbo económico, no nos vamos a mover ni un paso del camino en el que estamos viniendo. Vamos a ser más malos que Y antes. peronismo, muchas gracias. Acá está la frase. Paz y peronismo, córtenla y se lo digo a todos. Democracia, paz y peronismo, muchas gracias. Muy bien, Buen cierre. muy bien. Y suena la marcha. Suena la marcha. Me parece llorando de fondo. Es espectacular. Es La fantástico. cantidad de periodistas Lindo que día vi para ver La llorando. Nación, sí, Oh. lindo día, linda semana para ver La Nación, Clarín, Tremendo. bárbaro, bárbaro. Bueno, Hemos gozado y todo. esto, ¿cómo piensan? Que deja parados en realidad Fuerza Patria. Digo, nos deja porque un poco nos interpela y al fin y al cabo es la fuerza política que más nos representa. De cara a octubre. Yo quiero decir algo antes A ver. sobre lo que estuvimos escuchando a Axel. Sí. Una cosa importante también para resaltar en todo esto de un poco que se estuvo hablando durante todo el año de la interna peronista fue una de las primeras cosas que dijo fue que Cristina estaba presa y que no podía estar ahí en el escenario y que hubiese sido muy importante su presencia ahí. Eso nada más. Que me parece importante para resaltar. Sí, también. sí, más vale. Sí, fue necesaria construir la unidad para también eso, darle una posibilidad, me parece, en este caso, a las y los bonaerenses o a cada uno de los municipios que son parte de expresar algo. A mí, con lo que me preguntabas de cara a octubre, me parece que no es la misma elección y seguramente es más dificultosa porque acá estábamos defendiendo un modelo, tanto acá en la región, en La Plata, Berizo, Ensenada, con intendentes que ya venían haciendo un laburo, lo mismo con el gobernador que está en su segundo mandato y era una elección defensiva pero con mucho para mostrar de lo que venimos haciendo y ahora vamos a una elección ofensiva contra el gobierno. Me parece que el resultado puede ayudar para demostrar que nada está perdido, que también hay una señal de la gente con un mensaje político al gobierno y de pensar que es esperanzador de que hay un límite en las cosas que viene haciendo el gobierno, que no necesariamente tiene que ver solo con su política económica, como ellos plantean muchas veces la economía adelante de la política del gobierno, y que eso también, digo, se puso en discusión porque las últimas semanas tuvieron un montón de escándalos de corrupción, de las coimas, demás, y que eso también tuvo seguramente algo que ver con el voto de la gente, porque también muchas de las cosas que decía el gobierno cuando ganó se cayeron. Pero por supuesto hay que militar para llegar al 26 de octubre y hay que tener una propuesta que diga cómo trasladamos, por ejemplo, eso, lo que hacemos en los municipios, en la provincia, qué vamos a hacer si ganamos el Estado, pero bueno, en una semana también, como charlábamos hoy antes del aire, en donde es muy importante discutir el Congreso, discutir diputados, discutir senadores, porque también, se había vetado la ley de discapacidad, no se ratificó ese veto. Ahora está por pasar lo mismo, o dicen que mañana el gobierno vetaría en el último día que pueda hacerlo la ley de presupuesto universitario. Así que bueno, a la espera también de qué pasa con eso para organizarnos y movilizar, pero claramente que también demuestra que hay una necesidad de tener diputados y senadores que pongan freno a esas cosas y que también son parte importante de la política. Hay ejemplos claros por los cuales es importante votar en esa elección también. Sí, y hubo como una conversación general estos días de, necesitamos como una señal de alguien de que había que ir para un lado y como una esperanza, ¿no? Una luz de, vamos a hacer una mierda de país y vamos a hacer que gane la crueldad o dejar que gane la crueldad o vamos a poner un freno y de alguna forma esto fue un poco eso.
Yo siento que, por lo menos la gente más militante, estamos en esa situación de decir, bueno, hay esperanza, no todo está perdido, y es muy bueno porque venimos de 2 años, casi 2 años sí, muy negativizados, muy rotos, sobre todo las personas que estamos más cerca del peronismo, y no porque haya ganado el peronismo en sí, sino que esto, nuevamente, discutir un modelo de país y un proyecto más para adelante, no la destrucción de todo lo que ya existía porque estaba mal y le robaban a la gente, que no demostramos, o sea, de alguna forma, con todo esto de quilombo de las coimas, que no éramos nosotros. Sí, seguramente ellos igual van a repuntar de cara a la próxima elección, van a salir a hacer cosas que no hicieron de cara a esta elección, también porque les parece una elección importante. También algo que se dice es que mucha de la gente que fue a votar en ese padrón o alto padrón que votó es gente que iba a darle un mensaje al gobierno o que era más cercana al peronismo, y que también hay un llamado de los libertarios en las redes, y seguramente lo va a hacer el equipo del presidente, a que quienes no fueron a votar de su espacio, que lo bancan, que vayan a hacerlo y levantar un poco el número. Así que no es que se van a quedar quietos. Ahora estuvo el intento de la mesa política. No veo que sea cambiar tanto, ni tener nuevos nombres, ni tener nuevas propuestas, pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas también. Sí, sin quedarnos en esto, en la esperanza nada más. Como dice Albert, hay que militar claramente, pero también están pasando otras cosas del otro lado. Escuchame Milei, que se hizo viral en el hashtag. Fue algo de una discusión, por lo menos de unos niños más jóvenes despertándose, siento. Quizás estoy subestimando gente, pero bueno, así que nada, es interesante todo lo que está pasando esta semana. Me parece que podemos seguir analizando lo que viene pasando esta semana sin dar demasiadas verdades más de la única verdad que es militar. Bueno, y ahora en un cachito va a venir Fede Machado a charlarnos de cómo se movió la economía después de las elecciones, pero antes de irnos a una pausa, se viene... Gordo se vino. Se vino. No. El tipo siempre tira la de se viene, pero ya estamos acá. No, porque la otra vez dijo se recontra revino y fue una ola muy chiquita. Pero bueno, decía, antes de irnos a la pausa, le comentamos a la gente, y antes también de mandar saludos a la gente del chat, porque hay mucha gente comentando y poniendo algunas cositas, pidiendo saludos, pidiendo algunas cositas. Algunas cositas. Sí, me están jodiendo mucho mi camperita. Acabo de leer los comentarios. Está muy bien. Estás muy fachero. De Safari, me gustó esa. La camisa de Indiana Jones. Pone por acá. Bueno, le pedimos a la gente que está del otro lado, tal como lo hicieron el domingo y nos acompañaron y pusieron me gusta a la transmisión, se suscribieron al canal, llegamos y superamos ya los 900 suscriptores en el canal de YouTube. Ahora somos el número de emergencia. Ahora somos el 911, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, tenemos que seguir creciendo. A la gente que está en el chat les vamos a pedir que escaneen el QR que a continuación va a aparecer en pantalla para suscribirse a la comunidad Sube, para aportar su granito de arena para... que siga creciendo el stream platense, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @subecanal, tanto en Instagram, en Twitter, TikTok y YouTube. Y no me olvido ninguna. ¿Qué más querés? Tienen beneficios un montón de cosas. Si no me creen, escaneen el QR y vayan a chusmear qué es lo que tenemos. Metemos pausa. Vos no te quedas ya, ¿no? No me quedo. Bueno, pero te gracias. despedimos. La vamos a extrañar. Hemos gozado. Cuando quieran que venga otra vez a hablar de los fantásticos números de la provincia, vengo. No, siempre vamos a invitarte a hablar de cualquier cosa igual, porque siempre gozamos con vos. Perfecto, es más, si después tenés un ratito libre, volvés. Bueno, ¿vengo a pelearme con Federico un rato? No. Estaría. Bueno, pausa cortita, gente, y ya seguimos con más Toco Madera. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana del mar, hay tormenta de arena. Por toda la santa la sea. La ventana del mar, hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena.
Resulta que no sé si podré curarme de esta. Resulta que no sé si podré curarme de esta. Sanarme de esta, librarme de esta. Gracias. No sé, ojalá estén todos aplaudiendo la amabilidad, la belleza, el talento de Feli. Muchísimas gracias, Feli, querida. Un placer. Un placer. Volvimos a Toco Madera, estamos ya en el segundo bloque del programa. Gordo Estamos se muy vino. arriba, muy arriba. No podemos parar de estar Gordo arriba. se vino. Y Gordo se vino, damos la concha de bienvenida. la lora, Gordo se vino. Me encanta que estoy yo nada más en la pantalla, entonces están tus comentarios. Ahí está, ahí está. Ya parezco. Bienvenido, Federico Machado, al piso de Sube Canal. ¿Cómo estás? Hola chicos, muy buenas Está muy tardes. desangelado el ¿Cómo chico. están ustedes? Ganó el peronismo, la concha. Tenía ganas de tirar Qué ese chiste al contento aire. estoy, la puta madre. Tenía ganas de tirar el chiste al aire. contento que estoy. Che, pará, ¿cómo andás? ¿Fuiste a ver a Lali? Sí. El domingo, como no tenía ninguna actividad importante programada, saqué entradas para ver a Lali. Este tipo es un irrespetuoso. Una gran fiesta popular. Fue la mayor fiesta popular del Estás mundo. quejándote de que ganó el peronismo, pero estás diciendo, te estás contradiciendo solo, hermano. Era un poco cuca el público. Y claro, Estaban ahí con ¿cómo banderas de estaba Liberen a Cristina, el no sé ambiente? Recontra un jolgorio terrible. Sí, ¿Se sí. cantó algo Todo con el tiempo respecto? se cantaba el que no salta votó a Milei. Milei ¿Y vos votó a la saltabas? dictadura. No, porque me duele un poco. Porque tengo cargado el cuádriceps. Estoy mal de la Además estaba en rodilla. platea, entonces no quería abandonar la comodidad de mi asiento Ahí va. para hacer ese tipo de actividades. Pero has vivido una jornada histórica también. Che, estuvo zarpado el recital de la Liga. Zarpado, terrible Es rockstar. bárbara ella. Sí. Cantó Sí, una sí, canción sí. de Los Redondos. Cantó una canción de los Vencedores Redondos. Vencedores vencidos. vencidos. Sacó un tema Nosotros acá nuevo. haciendo un análisis Presentó un tema nuevo. fuertísimo de por qué había cantado Vencedores Vencidos y Estuvo un tema Dillon de los Redondos. también acompañando el recital. Muy bien. Se dio un beso con Pepe Rosenblatt. El novio. Que estaba ahí, el pollerudo, en vez de estar en el cuartel del PJ o algo de eso. El pollerudo. Demasiado ha hecho Pepe Terrible Rosenblatt pollerudo. ya. Demasiados coberturas de elecciones ha hecho, ya está. Que vaya un día a ver a la novia. Bueno, a ver, ¿qué trajiste por hoy? Yo estoy viendo muchas cosas en la pauta, gráfico pobreza, gráfico salario, gráfico producción, y el primero es pobreza. ¿Vas a empezar por ahí? Quería ver. empezar hablando, Con los 12 y millones. esos tres gráficos hacen referencia a esto, de cuáles son las razones por las cuales el gobierno perdió las elecciones del domingo. Ujú. Lo voy a decir con el diario del lunes porque es lo más cómodo y lo más fácil. Obviamente a mí como a todos me sorprendió el resultado. Esperaba un resultado más ajustado, es decir, quizá una victoria de peronismo pero por menos puntos, o quizá incluso un empate en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que bueno, que el gobierno bajó la inflación, ¿no? Y que el peronismo se lo ve tan desorganizado y todas esas cuestiones. En cambio, tuvimos una victoria muy contundente del peronismo y una derrota del gobierno. Entonces, buscar un poco las razones, ¿no? Una de las razones, bueno, este gráfico es de pobreza. No se entiende mucho, che. Bueno, esa línea que ves es la línea, la cantidad de pobres que hay en la Argentina, Ajá. que el mínimo lo hace en 2017, el 2 marca el semestre. Entonces, el segundo semestre de 2017 fue el mínimo de 25.7%. Fue el momento en el que Macri gana las elecciones de medio término. Bien. Ajá. Entonces quería marcar ese número, porque si se fijan a dónde termina el gráfico de pobreza, es en el 38%, que es el último dato oficial, que es de segundo semestre del año pasado, 38%. El gobierno, ¿por qué dice que bajó la pobreza? Porque tuvo ese pico que ven antes, Sí. ¿no? Que es del 50 y pico por ciento, y luego la baja. Pero ese pico es dentro del mismo gobierno de Milei. Sí. Es decir, si nosotros miramos el gobierno de Milei con la serie histórica de la pobreza, estuvo apenas por debajo del final del Frente de Todos, que son esos puntos que están por encima de la línea punteada, Sí. pero estuvo, por ejemplo, muy por encima del gobierno de Macri.
cuando Macri perdió las elecciones también muy mal, ¿no? Ujú. Hoy en día ese 38% es probable que sea un poco más bajo, hay estimaciones privadas que hablan del 32% más o menos, pero de cualquier manera me parece que una de las razones importantes es que el gobierno, primero, se compara contra el peor momento de su propio gobierno, ni siquiera contra el peor momento del gobierno anterior, y aún si se compara contra el peor momento del gobierno anterior, ese peor momento era demasiado malo. Si él se comparara contra un momento en el que un gobierno ganó las elecciones, como fue en el 2017 el de Macri, todavía está mucho peor la pobreza. Y me parece que ese es uno de los factores, es decir, la gente sigue en la pobreza. Los que salieron de la pobreza, entre comillas, habían entrado hace 3 meses. ¿Entienden? Entré a la pobreza con el gobierno de Milei Y salí y volví a salir de la pobreza. a los 2 meses. Y yo soy médico, ¿entendés? Entonces entré a la pobreza, salí de la pobreza, pero yo nunca había estado en la pobreza. Claro. Entonces ese tipo no es que le cambia el voto porque le diste un tour de 2 meses en la pobreza y lo volviste a sacar. Y- El tipo que entró en la pobreza hace 4 o 5 años, o que entró en la pobreza al final del gobierno de Macri, sigue en la pobreza con el gobierno de Milei. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si sus ingresos mejoraron o empeoraron. Pero ese tipo sigue en la pobreza y por eso es que de ese lado el gobierno no, me parece a mí, que no ganó los votos que esperaba que iba a ganar, ¿no? Sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es el sector de mayor pobreza del país. ¿Ibas a preguntar algo? Iba a preguntar algo que, ¿cómo es esa relación de sos pobre, no sos pobre, así tan rápido? ¿Tiene que Bueno. ver con la inflación? Ahí hay un tema, obviamente, de mediciones que tiene que ver. En la encuesta permanente de hogares se le pregunta a las personas cuánto es su ingreso familiar. Con ese ingreso familiar se lo compara con la canasta básica. ¿Sí? Entonces, las familias que están por encima de la canasta básica no son pobres y las que están por debajo de la canasta básica son pobres. Hay temas de medición porque los ingresos se miden en un mes y la canasta básica se mide al mes siguiente. Entonces, si la diferencia de la inflación mensual es muy grande, te cae un montón de gente adentro de la línea que en realidad no estaba en la línea. Y hay cuestiones en el margen que hace que esa medición sea imprecisa. No es que se mide cuestiones estructurales. No es que se mide el acceso a la cloaca, no es que se mide si tenés trabajo o no tenés trabajo, o cuánto trabajo tenés. No se miden cuestiones estructurales, que eso se mide solamente con el censo cada muchos años, sino que es una medición que es un poco tramposa por ese motivo y por eso puede tener estos saltos y estas caídas, pero que en realidad no reflejan una transformación estructural de la sociedad, ¿no? Che, ¿cuándo es el próximo censo? Nada que ver. Y en 2000. Y fue en 2022, pero tenía que haber sido en 2020. El próximo tenía que ser en 2030. Claro. Es cada ¿Y van a 10 años. meter la encuesta de equipo de fútbol? Esa es mi pregunta. ¿Pero qué querés hacer? Hace poco Ya. Demostrar que el Club Atlético Te vas a River comer un Plate es papelón. más grande que el Club Atlético No, Dejate pero no de quieras llamar. venir a spamear ahora el programa con Te vas a cosas comer que un tienen que ver con papelón. River, Bueno, Leandro, bueno. por favor. Y hace poco lo modificaron, no creo que lo vuelvan a modificar. Quiero Tan ver el pronto. siguiente gráfico. Sí. Este es el salario privado registrado, que es uno de los principales indicadores de ingreso del país. La línea azul que va por arriba, esto es desde que arrancó el Es de gobierno hasta Boca. ahora. Sí, todos mis gráficos son de Boca. Porque yo explico economía para los de Boca. Muy bien, como corresponde. Así lo como que es dice de el Boca, el cuadro que está atrás mío también. Ese gráfico lo que muestra es cómo evolucionó el salario privado registrado, que es un indicador de ingreso importante, no el único, pero uno importante, Ujú. desde que asumió el gobierno. La línea azul es el número oficial, que fíjense, arranca en 100, tiene una caída importante, empieza a remontar a partir de abril del año pasado y hoy está en 99.4, es decir, casi igual a noviembre de 2023. Sin embargo, la línea amarilla, que ven que pasa por abajo, Sí. es el salario si nosotros calculáramos, en vez de usar el IPC que calcula el INDEC, usáramos un IPC que tiene, que le da mayor peso a los servicios, porque vieron que está esta discusión de que el índice de precios del INDEC, el oficial, no utiliza una canasta de consumo del 2004, esto lo hemos hablado acá, y hay una canasta de consumo más que ustedes saben, es desde 2018, donde tiene mucho mayor peso los servicios, las tarifas, servicios de comunicación, etc. Precios que aumentaron mucho más en este gobierno. Entonces, si vos usás ese otro índice de salario, fíjense, la línea amarilla, no vuelve al 100, sino que se mantiene por debajo. Es decir, está en 93, o sea que ya hay un 7% de pérdida Claro. respecto al comienzo del gobierno. Y además, si el gráfico fuera más largo, ese 100 de noviembre de 2023 es el peor momento del Frente de Todos. Es decir, es el momento en el que la sociedad le da la espalda al Frente de Todos, justamente. O sea que Milei no solamente no mantuvo, sino que ni siquiera mantuvo el peor momento del Frente de Todos, por lo menos en el salario privado registrado. Después tenés el salario público, que está mucho peor, Sí. y tenés el privado no registrado, que los datos abarcan 6 meses atrás, es decir, tarda más en salir, por ende no tenemos el último dato,
indica que podría estar mejor que en noviembre 23, pero por muy poquito, y había sido en su momento el más castigado también. Entonces, seguramente si comparamos de vuelta contra un momento en que la sociedad más o menos podía llegar a votar oficialismo, te va a dar igualmente que está muy por debajo, ¿no? Entonces, nuevamente, otro indicador que como lo muestra el gobierno, le da positivo, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, mirá, fíjate cómo creció desde esa caída que vimos en febrero-marzo. Claro. Creció un montón, viene creciendo el salario, le gana la inflación, etc. Pero si lo mirás de otra manera, utilizando el índice reponderado y comparando con unos meses atrás, te da nuevamente que el poder adquisitivo se perdió y no se recuperó. ¿Y qué posibilidad hay, ya si se quiere, entrando un poco en términos de las declaraciones después de Milei ya asumiendo la derrota? Esto que comentábamos con Albert recién en el principio, ¿no? Diciendo que tienen que hacer una autocrítica puertas adentro, pero el rumbo económico no va a cambiar. Yo creo que ellos evalúan los factores de la derrota por fuera de lo económico, porque ellos creen en los propios indicadores que ellos muestran. Bien. Ellos creen que sacaron 12 millones de la pobreza y creen que el salario está creciendo. Entonces ellos lo ven en otros temas que seguramente también influyeron mucho, como es caso de corrupción, como es la cuestión de la confrontación, no armar mesas políticas, ¿no? Ahora se pusieron con la campaña de las mesas políticas, se pusieron a la carpintería y pusieron a armar mesas todos los días. Bueno, evidentemente mesa ellos, diferente. esa es la evaluación que están haciendo. Igual ahora, después del siguiente gráfico, vamos a hablar un poco del hacia adelante. Bien. Esto es gráfico de actividad, se ve muy chiquito, pero lo que ven cada barra es cómo evolucionó distintos sectores de la actividad. Sí, agricultura dice el primero, pesca. Y ahí yo marqué 3 en amarillo, que son la industria, la construcción y el comercio. Esta comparación es de junio 2025, que es el último dato, hasta hacia junio 2023. O sea, a mitad del último año del Frente de Todos. Bien. Y fíjense que 2 años para atrás. esos 3 sectores caen enormemente, ¿no? La industria, menos 13%, la construcción, menos 15.6% y el comercio, menos 9.4%. ¿Esto qué indica? Si bien la economía se recuperó en muchos sectores, van a ver ahí que agro creció mucho, van a ver que intermediación financiera creció mucho, van a ver que actividades inmobiliarias creció, van a ver que Sí, justo distintos también- sectores, minería, bueno. Si nosotros miramos los sectores más urbanos y que tienen más peso en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, son esos 3, la industria, la construcción y el comercio. Y son los que más impactan en el empleo y en el consumo, ¿sí? Porque, bueno, una mayor industria, un salario más alto, son más trabajadores empleados que pueden consumir Claro. más. Entonces los 3 también están vinculados entre sí. Y precisamente lo que se ve acá es algo también de lo que hemos hablado, que es que la recuperación económica ha sido muy heterogénea. Hay sectores ganadores y sectores perdedores. Y los sectores perdedores se concentran más en la provincia de Buenos Aires y se concentran más en el Gran Buenos Aires. Entonces eso también explica, ¿no? que por lo menos lo que vimos que perdieron 2 millones de votantes que al menos acompañaron a la Libertad Avanza o a Juntos por el Cambio durante la elección del 2023, ¿no? O sea, al Claro. menos tienen un voto desencantado y no lograron conquistar un voto de los demás partidos. Porque seguramente ellos lo que pensaban es, bueno, un montón de gente que quizá votó al peronismo, ahora como aumentamos la asignación por hijo, como se redujo la pobreza, como bajó la inflación, ahora nos va a venir a votar a nosotros. Y no, porque mucha de esa gente o perdió el empleo o está ganando un 7% menos que en el peor momento del gobierno anterior o sigue en la pobreza, no es el que salió de la pobreza, ¿no? Mucha gente, de hecho, el mensaje que mucho se repetía del votante de Milei que ahora votó a Fuerza Patria es un voto castigo porque no llegó a fin de mes. Era claro el mensaje, digamos, en términos del peso del bolsillo de la gente. Yo creo que ese es un factor influyente que por lo menos explica Hay más, la obviamente, diferencia. hay Que por lo mucho menos más. explica la diferencia, ¿no? O por lo menos explica que el Frente de Todos no haya perdido caudal electoral. Porque eso es un factor importante, ¿no? Un gobierno que terminó hace 2 años, que tuvo una mala gestión económica, que después, no sé, hubo escándalos del presidente los meses después de que se fue del gobierno, una dirigente fundamental del movimiento presa, ¿no? Como una serie de cuestiones que uno dice, che, deberían perder votos. Sí, sí, Bueno, sí, me tal parece cual. que esto explica también por qué el votante del Frente de Todos sigue sólido, se consolidó incluso, mientras que el de la Libertad Avanza está desencantado. Me encanta Por lo que menos sea una el parte. frente de todos. ¿Cómo se llama? Fuerza Patria. Fuerza Patria. Pero es lo mismo, me parece, ¿no? Sí, sí. Sumaron por a ahí. Moreno. El Frente de Todos más Moreno. Más moreno. Bueno, ahí tenemos.
a Milei. La política del gobierno, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Esto dicho acá en La Plata, en el Von Harp, el búnker de la libertad avanza. No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Qué? Y 1 milímetro en la Además, política el tipo habla todo con numerología, con términos de 7%, la tasa, que qué sé yo, y hay gente que te escucha y no te entiende, hermano, es una Ajá. realidad. No, y los muñecos atrás, paradito, increíble. Sí. A mí me mató toda esta situación de que el chabón dice como, bueno, hay que asumir la derrota, bla, bla, bla. Y después termina diciendo, vamos a ser más malos que los malos. Y en toda esta cuestión de que yo hoy dije que estaba medio ya hinchada las bolas después de 2 días de las elecciones, de los nenes números, que es como, a ver, estamos analizando un montón de cosas en base a números que claramente hay algo de lo que pasó en las elecciones que no tiene tanto que ver con la economía en sí, que es lo que hablábamos más temprano hoy con Albert. Y estamos volviendo a hacer lo mismo cuando el chabón ni siquiera está marcando un cambio en el rumbo del gobierno. Y hay posibilidades, esto es una pregunta para vos específicamente, ¿hay posibilidades de en 2 meses dar un vuelco tan grande en el gobierno que haga que la gente esté mejor y los vote de golpe? No. O sea, ¿cómo haces? Si ellos tienen un cambio drástico en su política económica, no va a ser a favor de que la gente los vote. No, claramente no. Va a ser a favor de un ajuste más grande, porque se lo va a imponer el mercado si hay un cambio muy drástico, ¿no? Es decir, ellos hasta ahora, los últimos meses, intentaron hacer cierto populismo económico, pisando el dólar e intentando mantener como eso controlado. Que no funcionó, ni electoralmente, ni económicamente, ¿no? Sí. De hecho, ahora liberaron en cierta medida el dólar, que subió bastante, ¿no? Después de las elecciones, ahora está alrededor de los 1.420 pesos. Y están intentando que se descompriman un poco las tasas de interés, que si uno dice, bueno, que bajen las tasas de interés podría ser bueno porque podría reactivar un poco el consumo, el crédito y la inversión. Lo que pasa es que esos procesos son largos, ¿no? Vos tuviste, los últimos 2 meses fueron muy exageradamente de tasas que ahorcaron a la economía, pero ya venís con tasas muy altas, por lo menos desde marzo de este año, y ese es un proceso que fue deteriorando la producción y que fue deteriorando el consumo y que fue deteriorando el crédito, porque por lo menos el año pasado, a fines del año pasado, uno decía, bueno, está empezando a haber crédito hipotecario, la gente está pudiendo sacar un crédito para un auto, ¿no? Como que estaba ese discurso y ese sector de la población que había mejorado un poco, pero hoy en día ya eso se cayó por las tasas de interés tan altas. Los primeros días post elecciones parece que solo pretenden relajar, ¿no? Porque hubo una baja de tasas el martes, hubo una tasa de bajas hoy, pero me parece que es difícil pensar en que eso vaya a impactar de acá a las elecciones. Yo creo que lo que ellos pueden hacer para mejorar su performance electoral no va a pasar tanto por lo económico, salvo, bueno, que de pronto tomen una medida ultra fuera del programa, como decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer una baja temporal del IVA, ¿viste? Del 21%, vamos a bajar al 10% hasta fin de año, una medida así ultra tipo masa. Algo de ese tipo podría impactar. Después, si se mantienen dentro de la línea de su programa económico, me parece que no hay nada que puedan hacer en ese sentido. Sí pueden recuperar votos de decir, bueno, Milei no va a insultar tanto en cámara, Karina no se va a robar tanto el 3% esta semana. Se va a robar el 1%. Claro. Es como que me parece que por ese lado van a intentar cautivar votos. Es verdad que el antiperonismo tiene una cosa que es bastante histeriquín, ¿no? Como que el peronista vota al peronismo. Y no le importa que el peronismo sea chorro, que no tenga un proyecto económico, que sea un desastre, que tenga internas, que Cristina se odia con Kicillof y Kicillof se odia con Máximo y Máximo tranza con Massa y arregla por cargo y todo. Bueno, no se entendió, se entendió. Peronista va y vota al peronismo porque cree, ¿no? Que más allá de eso hay un proyecto y todo. Mentira. El antiperonista es como que la primera de cambio le suelta la mano y dice, Macri, atate la mierda, no me gustó lo que hiciste, Milei, chao, voto a otro, no voy a votar, no sé qué. Pero después cuando vea que el peronismo viene, se asusta un poco y recula, ¿no? Mentira. Pasó con Macri en las PASO y las generales, que recuperó como un 7% de los votos. Yo creo que eso podría haber un proceso de ese tipo
Ahora, me parece que también en el sentido del peronismo, por lo menos por estos primeros días está siendo vivo de no salir, ¿viste? Como a mostrar tanto la cabeza y a No, eso por supuesto. me parece que en ese sentido, bien. Pero Vos sabés que sí. yo creo que algo del voto antiperonista se puede llegar a aglutinar. Es verdad también que en las elecciones de octubre hay muchas provincias en las cuales hay distintas alternativas, ¿no? Acá terminó polarizándose mucho entre dos opciones. Y eso, y ni siquiera así le fue bien al gobierno. En las provincias donde, por ejemplo, tenés un gobernador que no va con el gobierno, yo creo que le va a jugar más en contra todavía. Entonces, veo difícil una remontada muy importante. Pero bueno, creo que el principal factor que juega es este aglutinamiento del antiperonismo que se suele dar. Y otra cosa. Estamos por decir lo mismo, me parece. Me parece que sí. Muy bien. Hay una persona en el chat, Fede, no sé si la conocerás o no, pero lo saludamos. Hola, Marcelo Ortiz, que está poniendo un par de cositas y un poco te la estás quitando vos. Ajá. Te voy a leer los comentarios. Nadie sabe lo que va a pasar en octubre. Ahora el mercado no le impuso nada a 3 días desde la elección. Después pone en mayúscula, mentira, Fede, no pisa en el dólar. Después de este batacazo la debería semana pasada haber- estuvieron vendiendo reservas a 1.360, clavando el precio, vendiendo reservas explícitamente para frenar el dólar. Bueno, ahora lo soltaron o el Tesoro dejó de vender o no, en ese sentido es lo que dije. Linkeado con esto que estás diciendo, después de este batacazo debería haber vendido dólares como en la época de Massa al ritmo de 300 palos por día y no sucedió. En eso tiene razón. Había una expectativa, creo que dentro del propio gobierno y dentro del mercado, de que si el gobierno le iba muy mal en elecciones, le iban a reventar a compras en la banda superior, ¿no? Es decir, el dólar iba a tocar los 1.470 y el Banco Central iba a tener que salir a vender reservas como loco. Y eso no sucedió, lo cual es una muy buena señal para el gobierno, porque imagínense que si arrancaba el lunes a vender reservas, llegaba a octubre con el auto bastante destartalado. Claro. ¿no? Es una buena señal para el gobierno. También creo yo que eso muestra un poco de que el gobierno cometió un error importante durante los meses previo a elecciones, esforzándose tanto porque el dólar no subiera, ¿no? Y subiendo la tasa de interés al 70-80% mensual, como hablamos en el stream pasado. Y bueno, vendiendo reservas la última semana, vendiendo futuros, porque al final el propio mercado fue el que le puso un límite antes de llegar a la banda superior en este 1420 que estamos viendo ahora. Y yo creo que ese límite, antes de las elecciones, si el gobierno hubiese soltado un poco el mercado, hubiese sido menor incluso. Porque obviamente que una vez que se concretó el hecho de que el gobierno perdió las elecciones, fue peor. Che, antes de ir a un cortecito, Sí, a queremos ver. que Fede opine sobre los gráficos de Milei. Claro. Y ahora les voy a mostrar un Estabas dibujo hablando que mucho de las gracias bandas a y una alta te íbamos fuente de a preguntar. economía. Perdónenlo si me mostró el dibujito. Federico Estos Machado. son las bandas. Se Estos ríe. son las bandas de No he visto flotación. el video. Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles, esto lo explicó el presidente con este papelito. Cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia adentro y cuando te acercas a la banda de abajo, las flechitas se empujan hacia arriba. En esto estaba pensando Milei cuando hizo el discurso. Me preocupa un poco que el presidente El que no sepa que aceptó las la bandas son derrota. divergentes. O Y sea, eso ahora tendría les que voy a- estarse expandiendo así. No tendría que ser. Vieron que es como una especie de canal recto. Eso tendría que ser divergente. No, bueno, ese dibujo es. Yo creo que debería escribir un paper. Mira que cómo se nota ahí la convergencia. Acaba de del morir el equilibrio. periodismo, tal cual. La puta madre. Che, Marcelito Ortiz está. Prendió fuego. Está con todo. Qué lindo. Ahora cuando salga del vivo lo atiendo por el chat. Dice, no sos el Fede tuitero en este stream. Y te respeto, porque sé que sos peroncho, pero idóneo. Te está tirando. Igual dijo que se suscribe, da Muy las bien. gracias por citarlo. Sí, Que sí, es sí, tal peronista y cual. que le encanta la discrepancia. Qué lindo. No es peronista. No es peronista, pero No le es gusta la peronista, pero le discrepancia. gusta. Bueno, muy bien, muy bien. yo- Bueno, le mandamos un Acá caluroso el chat, saludo. Marcelo, está abierto para que toda la gente comente lo que se le dé la gana. Lo invitamos a Marcelo Ortiz a que saque clips de este video y me barree Arrobe. por Twitter.
Sí, Muy que bien. es el lugar favorito tuyo para dar la batalla. Exactamente. Y justamente lo que puso el gordo en el chat, hagan como Marce, suscríbanse a vos, Marce. Ahí te vamos a poner el QR para que lo escanees en la pantalla, te suscribas a la comunidad. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ahí está, Marce. Y todos los que están en el chat también hágalo. Pausa cortita y ya seguimos con más Toco Madera. ¿Cómo es? Ese rico va a ganar récord. Así es como Resucito tipo una y para mí es temprano. Los intentos de seguir muriendo resultan en vano. Con la cabeza en la mano, corto por los no, voy directo al grano. Una zapa y uno corto porque hace calor. Busco la tu cama, piola en el ascensor. Un par de besitos para empujar el bajón. Dos musas y un faina me ponen de buen humor. Rompan el coco en la mesa, todo picado pa' volver una pieza. Que es una bala bien gruesa, que combata mi pereza. Uno se conoce a ver si endereza, que me motive a salir de esta pieza. Rancho en la plaza ver naturaleza, y si la fisura se pesa, sale la primer latita de cerveza, la que cura la resaca en la cabeza. Esa, denle play a la primera pieza. La gira no continúa, la gira recién empieza. Chilin, chilin, fumo un facín en la placín, que todo lo quinando con mi estilo. Chilin, chilin, chilin. Chilin, chilin, fumo un facín en la placín, que todo lo quinando con mi estilo. Chilin, chilin, chilin. ¿Cómo es? Camino. La noche está clara, los pibes ranchando en la plaza, quemando un baret, tomando el topino. Del rico del fino, fino. Como cohete de verano, que del malo no es del caro, menos sano. Beso a cada uno, ni ahí discrimino. Renovado el mambo, trap sigue sonando, sigo a mi camino. La vengo limando, rimando, gritando que pale cochino. Si vengo bailando este sabroso mambo, la gente me mira, me importa un comino. Música la clave en esta aventura, ella marca el destino. Cerveza, la que cura la resaca en la cabeza. Esa, denle play a la primera pieza. La gira no continúa, la gira recién empieza. Sale la primer latita de cerveza, la que cura la resaca en la cabeza. Esa, denle play a la primera pieza. La gira no continúa, la gira recién empieza. Chilin, chilin, fumo un facín en la placín, que todo lo quinando con mi estilo. Chilin, chilin, fumo un facín en la placín, que todo lo quinando con mi estilo. Chilin, chilin, chilin. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá.
loquito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. De regreso estamos nuevamente en Toco Madera y aprovecho el momento para mandarle saludos a la gente de Fandango. Juli Ortiz que pone, hola Juaco, mandame saludos. Abrazo grande para Juli. ¿Qué te pasa la Juli? Por Dios. Bueno, Avi también que está en el chat y todo Fandango prendido a la transmisión de Toco Madera Sube. Que después de este programa se viene cartas en el asunto, pero antes Majo y Fede que se quedó acá con nosotros. Re pesado el tipo, no se va Se nunca. quedó. Pasa que quiere ver y está expectante a ver si Marcelito Ortiz, su amigo, aparece en el chat y le sigue respondiendo algunas cositas. Esto es una invitación a Marce a seguir colaborando en el chat, a Más seguir vale. discutiendo con nosotros. Más vale. Bueno, y vamos a ir con unas cositas, ¿no? Algo que estuvimos charlando un poco en el primer bloque, algunos temas tocamos, pero vamos a arrancar primero por la famosa mesa política, que ahora tiene nombre únicamente y una mesa. Sí. Acá está Largo el tuit. el tuit de La Libertad Avanza, que básicamente, y de manera resumida, lo que dice es que Milei lideró una nueva mesa política nacional, con nombres Que ya conocíamos. que ya conocemos y son con los que viene laburando. Este anuncio es muy básicamente. raro realmente. Es raro. Porque esa gente venía trabajando. Todos estos ya estaban en el gobierno, ¿no? Sí. Sí, todos. Y todos ellos trabajan en Casa Rosada. Sí. Todos. Y se cruzan todos los días. Sí. Tal cual. Y entonces, ¿cuál es el Y anuncio? son las personas que de hecho también Milei... O sea, antes no hablaban todos al mismo tiempo, digamos. Por ahí hablaban de A2, de A3. Muy probablemente. Es como que ahora vamos a hablar todos a la vez. ¿Cómo es que lo describía? Y todos van a escuchar lo que dicen todos los demás. Usaba mucho el término el triángulo de hierro. Claro. Siempre haciendo referencia a tres personas que eran la Este es el hermana. heptaedro de hierro. Claro, acá ya... El heptaedro de... Ah, no, está El afinadísimo, heptaedro Japoy. de arena. Porque bueno, no es tan duro. se amplió. ¿Qué opinan sobre esto, che? Mesa política. Ahora, es medio una especie de burla, uno interpreta, porque lo que venimos remarcando es gente con la que viene ya laburando y que la viene nombrando ya hace... Desde que empezó la campaña, básicamente, No, desde solo que ganó las elecciones. Posibles interpretaciones son: uno, me parece que es una señal sobre la interna. Sí. Lo que tiene que ver con que venía de un enfrentamiento muy fuerte, Karina Milei con Santiago Caputo. Están uno en cada punta aparte. Y viste cuando vos no te podés poner de acuerdo con alguien, entonces invitás más gente como para, Claro, como es para que esto. se termine torciendo por un lado para el otro la cosa. Como que sumás a alguno, bueno, voy a invitar a alguien, vos también invitás a alguien y meto un par yo y entre todos va a ser más fácil ponernos de acuerdo. Crúcense y En pongo un nuestra mediador. experiencia- Es En un nuestra poco. experiencia militante esto nunca funciona, ¿no? No. Más vale. Siempre es peor. De hecho, tendría mucho más sentido, imagino, ¿no? ¿Viste Sí, cuando en la sí. agrupación estudiantil estás así, estás en la reunión general y viene el acorde y dice, bueno, como no viene funcionando tan bien, decimos sumar más gente al acorde y meten 2 o 3 así que van y se comen unos cachetazos terribles y le dejan de militar después. Nos ha tocado a todos, además. Qué difícil me la puso. No. Bueno, te tiraron un palito de la pasada. Para mí es eso, o sea, responde un poco a esa situación de la interna. Como, che, no veníamos coordinando nada, vamos a ver si podemos hacer algo. La mesa está muy limpia. Tal Sí, cual. ese tweet, Dios, es espectacular. No, las caras son... A mí me sorprendió mucho la cara de nuestro presidente, ¿no? La imagen, el tipo... Cara de malo. Decían como que tiene la misma cara en todas las fotos. ¿Por Sí. qué hace esa cara No, y igual? la composición de la foto, mirá ese reflejo. ¿Qué? Es ¿Lo como- hicieron artístico a Es parecido propósito? a ¿Intentaron Voldemort algo ahí? En la última película. En la anteúltima película. ¿Cómo? Es parecido a Voldemort en la anteúltima película. Ah, Está yo en la- Harry en la mesa Potter no... con Con todos todos sus los secuaces, mortífagos, sí, con sí. los mortífagos, claro. Sí. También me hizo acordar un poco a Game of Thrones, ¿viste? Tipo al rey con el consejo del rey. Sí. Quise buscar alguno de Joffrey Baratheon, pero no encontré. Pero- Oh, muchas comparaciones con Joffrey hubo durante este año, me pareció espectacular. Todo eso, es esa mirada. Villano total. Ahí lo tenés al Es una cara pelotudo. muy rara, por Dios. Sí. Volvió tu amigo al chat, ¿eh? Ah, Juaco, mandame saludos, soy tu fan. Saludos, Juli. Recién lo dijimos, pero no estaba, hasta había sido. Quédate acá, poné me gusta, suscribite a la comunidad. Vamos,
Laburemos. Militanos en la mesita. Yo ya lo que que estás 2x3 planteo en Twitter, pero nadie me hace mucho caso, es que él no va a echar a la hermana porque la hermana es el jefe. O sea, en todo caso, la hermana lo va a echar a Milei. Claro. Milei no puede Tal echar a la cual. hermana porque la hermana es el jefe. ¿Entienden? Bueno, y la hermana acá es el está jefe de Milei. el tuit de Francos, que después también del resultado en las elecciones, el tipo había salido a hablar y dijo algo así como que la macro no le da de comer a la gente. La macro no llega a la micro. Eso mismo. Es increíble que, o sea, que Franco igual le tenga que enseñar todo el tiempo cómo funciona la política, ¿eh? Y acá es cuando se institucionalizó esta figura de una persona que va a tomar, va a tomar el diálogo con los gobernadores, que ya lo venía haciendo. Es como todo el tiempo rehacer lo que ya venían haciendo y formalizar lo que ya venían haciendo desde que asumieron el gobierno, porque no hay figuras nuevas. Ahora armaron un Ministerio de Interior, interpreté ese tuit. O sea, no había Ministerio de Interior. Claro, pero... No había Ministerio de Interior, era un tipo que tenía un cargo de secretario. Y Sí. lo suben a ministro. No entendí bien esa Porque parte. no quedó muy claro. Pero... es muy difícil así. Che. No, pero igual en la foto está igual también. En esta foto de recién con Francos. Ay, no, Uno ponía que la misma foto y puedo. lo van agregando en todas las mesas, ¿viste? Claro, es Un que copy sí, mirá. paste. Está tieso aparte. O sea, está menos expresivo y la cara de esa gente está incómoda. La está pasando mal. Caputo sin duda, le está pasando mal, pobre. Sí. Qué equipo raro, che. Bueno, también otra de las cosas que tenemos es que Urtubey visitó en su casa a Cristina Fernández de Kirchner. Se sacaron esta foto que vemos en pantalla apoyando, ¿no?, la candidatura de Urtubey en Salta, ni más ni menos. Yo siento que Urtubey está como muy rejuvenecido en esa foto. Perdón, voy a hacer cero análisis político de esto. Y Cristina está Cuenta muy también. reina. Y si quieren lo podemos leer igual al tuit, a lo que dice. Lean si pones desde el principio. Unir fuerzas por Salta, unir fuerzas por la patria, unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio, mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza patria, fuerza Salta. El dato a destacar es que Urtubey y Cristina hace 10 años no Ujú. cruzaban la palabra. No. Y de repente está. Sí, es una foto... Hubo para mí una vuelta más escandalosa, que fue la de Lilita Carrió. Que salió a decir que Cristina No. era más su enemiga y que Sí, ella estaba eso. contenta con el peronismo. Bueno, pero Urtubey también fue el que invitó hace, no sé, un par de meses ya a un frente muy amplio en el que tenía que estar Cristina y Carrió también. O sea, Bueno. hay conexiones ahí. O sea, el tipo la ve. No Ya sé está si bien. la ve, pero claramente hay un nivel de querer ir en contra de este gobierno muy fuerte que hace que, bueno, él dijo aparte, las diferencias con Cristina pasan a ser miniedades cuando estamos en esta situación. A mí me preocupa un poco que nadie de la oposición sabe qué carajo quiere hacer con el país. O sea, ustedes eso están de acuerdo, más o menos. ¿De qué? Sí. Que el peronismo no tiene ningún proyecto. Y menos Urtubey y Lilita Carrió. Por supuesto que no. Tipo, no saben qué hacer. Asumen el gobierno mañana y arrancan a... No, más vale, todavía no. Buscan a alguien no que hay quiera un hacerse plan, cargo de economía y le dicen, por favor, intentá que esto no sé, vaya para algún lado y ¿Sabés que hay un tipo que anda discutiendo algo de un proyecto de país? Juan Grabois se llama. Hace poco le ganó un juicio a un libertario. Claro, pero bueno, la ¿Cómo conducción que me refiero al mentira? peronismo, ¿no? Operación. Moreno y Grabois tienen como algunas ideas que uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, lo que quiera, pero tienen un norte al cual ir. Kicillof, Cristina y Massa no tienen la menor idea de qué quieren hacer. Y puede ser. Y todos estos que se acercan ahora ni hablar. Bueno, Eso a mí es lo que me preocupa del estado de situación pero actual. estamos discutiendo también y un poco... No quiero ser Milei bajando el precio, pero estamos discutiendo unas elecciones de medio término ahora. Tenemos un recorrido para seguir construyendo algo y que Juan Grabois... Ah, sí. Eso No, spameaba. pero me parece que hay posibilidades de caminar para adelante. No sé, igual también sabemos y hablamos desde que arrancó toda esta cuestión de la unidad y de saber que en 2025 teníamos elecciones legislativas, una cuestión de unámonos ahora, después vemos. Y está primando eso.
Bueno, otra de las cosas también que estuvieron pasando en esta semana es que tanto universidades como gremios anticiparon que si la ley de financiamiento universitario termina siendo vetada efectivamente, se va a convocar a una nueva marcha federal universitaria. Este tema que quizás un poco a quienes todavía estamos dentro del mundo universitario. Mundo universitario, justamente. ¿Vos sos docente? Sí. Bueno, estamos todos. Estamos todos dentro del mundo Cobramos muy mal. Universitario. Bueno, si hay veto, hay marcha. Acá Sí. vemos el flyer de ADULP. Como dijo Albert, mañana es el último día en el que puede llegar a darse ese veto. Ujú. Tendríamos que ver qué pasa. Lo más probable es que suceda. O sea, Milei viene haciendo todo ese recorrido con todas las leyes que están intentando sacar. Así que muy probablemente tengamos que caminar a esa tercera marcha universitaria. Que, bueno, después vamos a tener seguramente fechas más concretas. Sí, un poco más de claridad también, porque Sí. depende de muchas cosas. Todo parecería indicar que efectivamente va a terminar sucediendo. Sí, esta la situación marcha. docente y no docente claramente la conocemos y la venimos discutiendo desde hace ya todo el año, desde que arrancó el gobierno de Milei, que es muy compleja, se gana muy mal, así que nada, hay que acompañar. Bueno, y esta otra de las cosas también que se estuvieron Oh, hablando la gran mucho, discusión de la semana. ha sido la gran discusión de la semana. ¿El conurbano caga en un balde? ¿Vos tenés cloacas? Sí, por suerte sí tengo cloaca. No soy Cloacas, como puso cloacas. la diputada libertaria. ¿Qué cosa eso? Porque yo tengo recuerdos de que en 2023 Ujú. ya empezaron a hablar cuando ¿se ganaron las PASO, eran? No, las elecciones que después hubo balotaje. ¿Cómo fue? 2023. 2023. Sí. Bueno, ya desde ese año empezaron a joder con lo de cagar en el balde y qué sé yo. Me parece muy Sí, pero desacertado igualmente, de su parte. esto era lo que iba a mencionar, que ese tuit un poco se desarma cuando vemos este gráfico, que Ah, es muy un estudio, ¿no?, del Instituto Argentina Grande que básicamente desmiente el relato de que el peronismo no realiza Qué cantidad de cloacas. obra, hermano. Acá. Bueno, vos que sos el tipo de los gráficos, a ver. Si la tenés atada con este. ¿Qué pasa? ¿No lo pueden leer? Si lo podés. No. No, la podemos Sí. leer más, vale. Podemos. Dale, léelo, Ahí lo que se ve es que cabrón, léelo. Cucardo, simio. Macri hizo como mucho 67 obras. En Sí. 2019 fue el máximo, a los años anteriores menos. El peronismo salta hasta 380, 996, 700, ¿no? Y Ujú. 300, eso es en total. Y después la barra verde es en PBA, que es más de la mitad, por lo que veo, en todos los años. Y después Milei cae a 0 obras, 2 en 2024 y 0 en 2025. Tal cual. Cuando sos diputada de La Libertad Avanza, pero vivís en La Ferrer. Además, el tuit, no hay caso. A la gente de La Matanza le encanta. Cagan en un balde. Bueno, este es un problema que tiene la Libertad Avanza de origen, que Sí. es que reúne tanto a republicanos, chetos, macristas, culo roto, tilingos, Ok, no se entendió. con pibes que creen en un liberalismo popular de mercado. Que son más menemistas, ¿viste? Como que se ubican más en una tradición de que el Estado oprime a la gente y genera más pobreza y genera más dependencia, Sí. y quieren liberar a la gente y quieren sacarle el peso del Estado de encima, y que eso va a reducir la pobreza. Entonces como que tienen como esa perspectiva más popular y reivindican el menemismo. Por ejemplo, el caso mismísimo de Milei, que dice que fue el mejor presidente de Argentina de Ujú. de las últimas décadas. Después antes ubica a los liberales del siglo pasado, no sé. Pero a Menem lo reivindica. Claro. Y parte del equipo económico de Aputo también. Y bueno, un poco el gordo Dan está un poco en esa línea, ¿no? Por lo menos discursivamente. Y por otro lado, toda la gente macrista, que son más como que Argensimia, ¿viste? Que en este país está lleno de negros de mierda, como en esa línea mucho más gorila tradicional. Entonces hay un poco esa contradicción a Libertad Avanza. Vieron que algunos salieron con esta línea y después al día siguiente salieron a decir, me equivoqué, lo que dije, eso está mal. No estuvo tan bueno que hubiera No es dicho lo que eso. quise decir. Sí, está el caso del empresario que salió a decir que ojalá que haya más de nutrición. No, chicos, es más de nutrición infantil en PBA y es como, y después lo corrieron. O sea, lo corrieron. Che, en el chat dicen, aprovechando, Fede, ¿los argumentos para vetar la ley de financiamiento son válidos o no? Bueno, a ver,
la línea del gobierno está clara, que es que hay que tener superávit fiscal, lo cual está bien, y el peronismo debería eso un poco tomarlo. Me parece que es una línea positiva del gobierno. Me parece que hay cuestiones como la ley de financiamiento universitario que no te van a hacer que se te destruya el superávit fiscal. Evidentemente, podría tener el gobierno una propuesta, por ejemplo, de presentar una contraley en la cual se aumente el financiamiento universitario a cambio de reducir otros gastos o de aumentar algunos ingresos, ¿no? Me parece que esa sería una línea más propositiva de parte del gobierno. Lo que pasa es que entiendo también que hay algo político de decir no quiero concederle este triunfo a la oposición, porque sería en cierta medida eso. Pero me parece que la ley de financiamiento universitario estaría bueno que salga porque... primero porque creo que las universidades nacionales son muy buenas en Argentina, le dan un montón de oportunidades a la gente y creo que realmente los presupuestos se han ajustado de más. Entonces me parece que la ley estaría bueno que salga, pero también estoy a favor de cuidar el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces habría que buscar cómo financiarlo realmente. Hay una primicia en este momento que es que salió el veto a la ley de financiamiento universitario right now. No importan mis argumentos. Estoy hablando al pedo acá. Sí, bueno, mira, y ahí Marcelito Ortiz puso el verdadero Fede, banco. Bien. ya te amigaste. Solo había que decir. Tenías un hater en el chat y ya está, te lo devolvieron. La gente quiere discutir con vos igual, porque ahora pone Fede y las auditorías. Sí, se volvió hay que auditar. Una consultoría económica. Auditen. Abrite un localcito. Toco Madera terminó. Auditen también a Karina, loco. Fede y Candela. Auditen la agencia de capacidad también. Javier. ¿Y la moto? Bueno. Deja de faltarle el respeto a las mujeres. Sí, bueno. Y tenemos algunas perlitas, ¿no es cierto? Del gobernador de Salta. ¿Qué le parece la convocatoria de gobierno? ¿Va a asistir? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Yo hasta ahora lo único que he visto es ese comunicado. No tengo comunicación ni he tenido comunicación con nadie. Pero esto me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el presidente con Victoria Villarroel, donde decía claramente que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Imagínense que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron, con aquellos que, como el caso mío, lo digo con autoridad moral suficiente de decirlo, he acompañado junto al gobernador de Misiones, al gobernador de Tucumán, todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Saben? Usted dijo, perdón, gobernador, usted dijo hoy en la tarde, si no me equivoco, que lo cagaron, ¿es así? Así de fácil y así de simple. ¿Con qué? Yo dije que yo dije que lamentablemente este gobierno nacional ya para mí ya no son leones, sino son palomas de iglesia, varios de los que lo conforman, porque lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles. Es más de lo mismo, no cambia nada. Es buenísima la referencia. Paloma de iglesia porque viven cagando a los fieles por si no se entendió. No se entendió la metáfora. Y lo escucha el pelotudo del presidente de la República decir, o sea, Lali Depósito, María Becerra, con periodistas pajeros que hacen de clack, que dicen, ¡qué divertido el presidente! El presidente es muy vivaz, es simpatiquísimo, mirá los sobrenombres que pone. ¿Qué le queda el presto, no? De la República, pedazo de pelotudo. ¿Me pueden introducir en quién es este ser humano? Perdón. Yo sabés que mirá, el Agus 22. Che, el tipo cayó el Agus 22 con una cámara y empezó a sacar fotos. De la nada, aparezco. Yo ese tipo lo conocí por una entrevista, me acuerdo que le hizo, no me acuerdo en qué año, creo 2023. Discúlpeme por tener tan curado el... No me acuerdo el nombre, es conocido como El Presto. Una nota que le hizo a Ricardo Iorio en su casa en el campo, que tenía una charla entre dos tipos únicamente, que a mí lo que más me interesaba era escucharlo a Iorio, a ver qué tenía para decir únicamente. Pero es un periodista que ahora está incursionando un poco en el mundo del stream. Tiene muchos videos, tiene un canal de YouTube que no recuerdo el nombre ahora. El Presto.
el Presto, pero es reconocido por ser una persona muy, muy polémica. Se hizo muy famoso, De ultraderecha. de hecho, de ultraderecha. Se Eso es hizo muy uno de famoso. esos, es parte del emergente. No, claro, de chicos, no me va a ultraderecha llegar de los nunca una últimos años. persona así a mí porque estoy muy bloqueada quizás y me siento bien así. Ah. es Es probable el que sea que mejor. pasaste Este un mismo. video que estaba llorando después de las elecciones también un poco, ¿no? Ese mismo, sí. Bien, Sí, eso sí, me sí, gustó sí, verlo sí. igual. Que dijo, nacionalizaron una elección en la que se votaban Concejales. Todo mal hicieron. Sí, sí. Llorando el tipo desconsolado. Y bueno. Muy quebradito, muy quebradito. La defensa de Boca es Dilolo Costa o Dilolo Pellegrino. Están los dos muy bien, por suerte. Gracias a Dios tenemos dos tipos que pelean el puesto. Estás discutiendo en... Me están preguntando cosas. Ok. Fede Estoy responde a atendiendo todo. gente, Majo, por favor, puedes Fede callarte. responde a todo. Bueno, la defensa muy bien. Bueno, No tengo miedo de decir lo que y pienso. nos vamos a tener que ir despidiendo. Le mandamos un saludo igualmente a alguien que nos faltó, que dijimos al principio del programa, che, mandemos un saludo a nuestro querido compañero Rulo, que hoy por cuestiones familiares no pudo estar en el programa nuevamente, así que le mandamos un Grande, gran Rulo. Te abrazo extrañamos, Rulito. desde acá. Te extrañamos, obviamente. La próxima semana caete acá y nos tiramos unos chistacos, Rulo. Pero bueno, toca el momento de despedirnos, Majo. Toca el momento de despedirnos. Igual quédense en Sube Canal porque viene ahora Cartas en el Asunto. Van a hablar de un tema muy interesante, muy relacionado con lo que viene pasando en el país. Así que quédense, va a estar bueno. Es un gran programa, Cartas en el Asunto aparte. Y vamos a agradecer, como siempre, a la producción que estuvo a cargo de Flor González y Juanma. No me acuerdo tu apellido. García Veira. Vamos a seguir García negándolo. Vieira. Kisilov, que estuvo en la técnica. A Morita, que anduvo sacando fotos, y a Gus, que acaba de llegar también a sacar Apareció fotos. con un lente de repente. Te está cerruchando el piso, fíjate. Y gracias, Fede Machado, por venir. Siempre es un placer tenerte acá en el programa. Gracias por la invitación, chicos. A ver si me llaman cuando no sube el dólar, loco. Bueno, te vamos a llamar intentar. para el programa de deporte para que venga a hablar de la dupla central ahí que dijiste. Ahí Dilolo está. Costa. Y bueno, muchas gracias, Jorge Martino, mi gran compañero. Gracias, Majito. Y yo soy Majo Bueno. Nos vemos la semana que viene en Toco Madera. Y sigan en Sube Canal. Genial, genial. Y me está